¿Qué harían ustedes si trabajaran en una funeraria? Pero lo más perturbador de todo ello es que entierran dos veces a la misma persona. Hola, yo soy Pau y hoy te vuelvo a traer una historia perturbadora sacada de Reddit. Si no me sigues, pues dale a seguir y también nos puedes encontrar en YouTube. Y lo más importante, comparte con todas las personas a las que les gusta este tipo de contenido. Y vamos con la historia. Esta historia trata de Juan. Juan pues ya estaba trabajando más o menos como 3 años en la funeraria que quedaba por Washington en una zona muy pequeña donde en realidad todos los pobladores pues se conocían. Él se había ido unos años antes a estudiar a la universidad y pues él decidió regresar al lugar donde había nacido y pues ahí trabajar. Él nos cuenta que trabajar en una funeraria pues no había sido nada fácil, ya que le sucedían cosas paranormales, como por ejemplo dejaba digamos un cierto de arreglo de flores en cadáver y al día siguiente cuando ya regresaba él nuevamente a la funeraria pues encontraba que ese arreglo floral no era el que él había dejado. O sucesos como tenía todo el papeleo ya en regla, ya lo había dejado junto al cadáver para que no lo puedan recoger y cuando regresaba pues los papeles no eran los mismos o las llaves no las encontraba y cosas así. O por ejemplo, arrastrar cajas o sonidos similares. Él nos cuenta que como era un pueblo pequeño, todos, absolutamente todos los que vivían ahí se conocían, ya que desde niños ellos estaban ahí. Él llegó el día de los sucesos, pues él llegó normal como cualquier otro día, llegó al local, a la funeraria, donde pues más o menos al atardecer ya empezaba a caer la neblina y la neblina se hacía mucho más densa y el lugar, bueno, el pueblo se ponía muy oscuro. Entonces llegó el carro fúnebre trayendo con él el cadáver. Suben al cadáver pues en la camilla y lo llevan. En eso pues al momento de ver el cadáver, él observa que a ese cadáver ya lo había visto en algún momento, pero no recordaba con exactitud. Carro fúnebre, después de entregar todos los papeles, pues se fue, ¿no? Porque después iba a venir a recogerlo. En eso que pues él está haciendo todos los trámites, los papeles y todo eso que estaba llenando, pues se da, al momento de poner el nombre del fallecido, pues recuerda ese nombre. Claro, ese nombre era Daniel. Literal, él recuerda exactamente que hace un año lo habían enterrado. Sí, lo habían enterrado. En ese momento, pues, Juan pensó que podía tratarse de un error por parte del hospital, ya que era un pueblo pequeño, no podían tener nombres iguales, no podían tener la misma edad, no podían haber nacido en el mismo día, no se podía parecer literal a personas que ya habían sido enterradas anteriormente. Él se comunicó con el hospital y dijo si es que había alguna falla en estos datos, ¿no? Pero no, no había ningún error. Todo era cierto, todo era verdad, todo estaba bien. Entonces, él, ¿qué es lo que hizo? Pues se fue hacia el almacén donde ellos guardaban absolutamente todos los expedientes de todos los cadáveres que les llegaban y buscó. Habrá sido más o menos unos 10 minutos que se tardó en encontrar el expediente de Daniel, que hace un año ya lo habían enterrado. Entonces él empezó a leer y sí, no tenía literal error en lo que estaba recordando, porque era tal cual él lo recordaba. Era el mismo fallecido, el mismo nombre y por la misma causa que había fallecido, que era un paro cardíaco. Y ahí como que empezó a recordar cómo fue el entierro de esa persona. Era un día por la tarde, era un día lluvioso, la lluvia se sentía demasiado fría ese día, todos los familiares estaban con paraguas y pues los paraguas se les volteaban por tanto viento que estaba haciendo. El padre o el cura pues estaba como que dando la misa mucho más rápido porque la lluvia estaba cada vez mucho más fuerte. Recordaba las características del cajón que era negro, entre otras cosas.
¿no? Y recordaba exactamente en qué sección de ese cementerio lo habían enterrado. Y era en la sección C. Él bajó corriendo hacia su jefe, que era Martín, y él le dice, no puede haber a dos personas con las mismas características. Mira, esto pasó. Y le muestra todos los documentos de la persona, de Daniel, que había fallecido hace un año, y de la persona, o sea, de Daniel nuevamente, actualmente, el que había ingresado hace un momento, que era totalmente igual. Su jefe como que se agarra la frente y dice, me pareció haberlo visto en algún lado, pero no recordaba en dónde, ni por qué lo recordaba. Tan familiar. Un año antes, pues tanto Juan como Martín habían organizado absolutamente todo, el velorio, el entierro, absolutamente todo. Ese, ese día, ese año, en la actualidad, pues pasó lo mismo. La familia les dijo que organizaran el entierro, el velorio ahí. Terminó los días del velatorio, llegó el día del entierro y pasó exactamente igual a lo que había pasado hace un año. Vio la lluvia caer, el viento soplar muy fuerte, las paraguas voltearse de los familiares, el cura pues dar lo próximo rápido. Entonces él pensó y dijo, no, tal vez hay algo mal acá. O es que hay otra realidad que se está sobreponiendo sobre esta y pues no sé, estoy confundiéndome. Él va hacia la tumba donde él recuerda que también estaba en el mismo lugar que era la sección C y que pues sí, encontró la lápida ahí, como si estuviese fresco, con el mismo nombre, Daniel, su apellido, los años y la fecha de defunción. Él simplemente no lo podía creer. Bueno, vamos a continuar en la segunda parte en el siguiente video y todavía se pone aún mucho más interesante esta historia. Nos vemos en el siguiente video. Continuamos con la parte 2 de la historia donde entierran dos veces a la misma persona. Y sí, dos veces. Y si no entiendes de qué estamos hablando, pues vete al otro video anterior a este para que puedas entender toda la historia completa. Porque en realidad esta historia te va a volar la cabeza. Nos quedamos en que Juan pues había encontrado la misma lápida de hace un año cuando habían enterrado a Daniel. Entonces, literal, estaba como fresco, absolutamente todo. Juan regresó donde Martín, que era su jefe, bueno, es su jefe, y le dijo, no puede ser, está la misma lápida de hace un año. Martín le susurró al oído y le dijo, esperemos a que todos se vayan y actuemos absolutamente normal, como si no pasara nada. Y así fue. Todos se fueron del cementerio, incluido ellos, pues regresaron a la funeraria, donde esperaron a que literal caiga la noche para que ellos salgan en su auto de Martín y se dirijan hacia el cementerio donde lo habían enterrado, literal dos veces a la misma persona, o sea, a Daniel. Entonces llegaron al cementerio y pues ellos estaban muriéndose de miedo, estaban aterrados, estaban sudando frío porque ellos pensaban que en algún momento alguien del pueblo pues los iba a ver qué es lo que estaban haciendo a esas horas de la noche y pues eso podía terminar muy mal. Entonces se dirigieron hacia la tumba, hacia la lápida donde, bueno, de hace un año atrás del entierro, empezaron a cavar y vieron pues y vieron que la tierra estaba suave, ¿no? Pero como si alguien la hubiese removido, pero no había signos de que haya pasado eso, ¿no? Ellos seguían cavando, y pues Martín decía, al igual que Juan, decían que los dedos les estaban empezando a doler porque literal solo eran los dos cavando eso y había mucha hierba, seguían cavando ellos de miedo hasta que la pala chocó con el ataúd. Entonces Juan ahí confirmó sus recuerdos porque el ataúd era negro, de las mismas características que él recordaba, absolutamente todo igual.
y limpiaron la tierra que todavía quedaba encima del ataúd, liberaron las partes laterales del ataúd para que se pudiese abrir con facilidad. Y no saben qué es lo que pasó. Juan decía que tenía miedo a una sola cosa, no encontrar absolutamente nada. Él estaba con ese temor de no ver absolutamente nada en el ataúd. Y pues, ¿qué creen? No había cuerpo, no había pertenencias, no había ropa, no había absolutamente nada. Solo había tierra, tierra que había caído por las aberturas que tenía el ataúd. Ya era un año, entonces ya había como que agujeros pequeños por los que se filtraba la tierra y solo había eso. No había ni cuerpo, no había absolutamente nada. Daniel no está. Juan y Martín sudaron aún más, les empezó a dar escalofríos, cerraron el ataúd, volvieron a enterrar, a dejar todo como estaba al inicio. Se fueron a la funeraria y ellos dos se miraron y dijeron, muchas cosas raras pasan en este pueblo, pero esta literal es inexplicable. ¿Cómo, cómo explicamos en realidad que hace un año enterramos a una persona y ahora la volvemos a enterrar? Ellos quisieron buscar una explicación, algo lógico a esto, pero no daba, no había cosas, no había algo que podía explicar lo que había pasado. Solo dijeron, nos pasaron muchas cosas literal tenebrosas, paranormales, pero esta no tiene explicación. Según lo que Juan dice es que desde el momento en el que enterraron a la misma persona dos veces, desde ahí pues no paran de suceder cosas paranormales y que en el resto de los días pues que quedan del año nos va a ir trayendo más historias, más experiencias de esto. No sé ustedes qué piensan, pero no sé, tal vez esa persona, Daniel, no había terminado de hacer las cosas que estaba destinado a hacer en este mundo. Por ello, tal vez regresó en alma y cuerpo. Hay tantas historias que en realidad no tienen explicación. La familia de este fallecido, pues actuaba con normalidad. Para ellos no estaba mal nada. Entonces digo, ¿qué es lo que ustedes piensan que ha podido pasar en esta historia? Los leo en los comentarios. Y si te gustó, pues, ese tipo de contenido, dale me gusta y seguir a mi página de TikTok y a nuestra página de YouTube, donde también encontrarás todas las historias que aquí te traigo, pero ya no en dos partes ni en tres partes, sino en una sola parte, en un solo video. Así que nos vemos con otra historia. Chao, chao.